Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Centro de Estudios de Hermenéutica. Acá estoy con Diego Sánchez, mi colega. Yo soy Marina. Le damos la bienvenida a Thais y a Maxi en este nuevo seminario, bueno, este nuevo encuentro dentro del Seminario de Violencia que Maxi dirige. Es un placer para nosotros tenerla a Thais hoy con nosotros desde Portugal, que hay 40 grados de temperatura, pobre, que tuvo que soportar el calor para estar acá con nosotros a las 3, va, allá es las 3, acá allá ¿qué hora es? Perdón. Son las 7, pero bueno, aquí hay sol hasta las 9. Claro, ¿qué temperatura hay ahora? 40, mi computadora dice 36. Ah, puede ser 7 de la tarde, imagina. Bueno, Thais, Sí. bienvenida. Maxi te va a presentar formalmente eh, y te doy la palabra, Maxi. Bueno, ante todo quiero agradecer la presencia de Thais, de aceptar la invitación para participar en este ciclo de conferencias. Ella también forma parte junto a otros de un grupo de investigación y además es una amiga y una colega en los estudios sartreanos, una fanática de Sartre como yo, con la que me siento muy cómodo de hablar. Bueno, Thais de Sá Oliveira, perdón, es psicóloga clínica, doctoranda en filosofía por la Universidad de Beira Interior, con maestría en rehabilitación psicosocial en salud mental por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialización en psicología clínica fenomenológica existencial por el Instituto Fenomenológico Existencial de Río de Janeiro. Es directora del Instituto Existencialits, coordinadora y docente de la especialización en psicología clínica existencialista sartreana del Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial y docente en la especialización en psicología en salud y psicopatología fenomenológica. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicología Existencial y de la World Conference for Existential Therapy, miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios Sartreanos, es autora del libro La ontología fenomenológica y la literatura, reflexiones a partir de dos modos de expresión en Jean-Paul Sartre, y de diversos artículos científicos sobre psicoterapia fenomenológica existencial y el pensamiento de Jean-Paul Sartre. Y hoy nos va a hablar sobre el método regresivo progresivo en la obra sobre Flaubert, el idiota de la familia. Así que, Thais, de nuevo, muchas gracias por estar presente y te paso la palabra. Gracias, gracias Maxi, gracias a los chicos del Centro de Hermenéutica. Es un placer estar con ustedes. Ya se nos hizo súper natural los viernes más tarde estar juntos en el grupo de trabajo de SAR, pero es un gusto poder estar aquí ya en una plataforma más amplia, ¿no? Y salir un poquito de nuestra sala de Zoom. Como Perdón, comentó Thais, Maxi, perdón, sí, le quiero dar la bienvenida a tus padres. No quiero dejar de me olvidé de saludar a tus padres. Bienvenidos. Si quieren prender el micrófono y saludarla o mostrar la imagen, porque acá en el chat dijeron que estaban presentes. Y eh, felicitaciones para vocês, vocês. estás bien, Marina. Ajá. Esos son mis fanáticos más grandes. Este, y está bien, ¿no? O sea, si no son ellos, ¿qué sería de mí? Pero bueno, como comentó Maxi, yo ando desarrollando mi tesis doctoral en filosofía, ¿no? O sea, tengo todo mi percurso a lo que es psicología fenomenológica existencial, pero me di cuenta que cuando entraba en una librería, compraba más libros de filosofía que de psicología. Entonces dije, bueno, Martín, me dije, bueno, como que se me fue el sentido de seguir mis estudios en psicología, ¿no? O sea, pensé que sí sería lo mejor en basarme cada vez más en la filosofía. Entonces, antes de empezar a leer mi texto, quería, bueno, justificar que esto es una parte de mi investigación. Entonces, yo estoy trabajando en lo que es la angustia existencial
y la diferencia de ella con la ansiedad que encontramos en la clínica. ¿No? Y para esto he estado ahí desarrollando todo lo que es el método desde el comienzo de las obras de Sartre hasta, bueno, lo que es mi objeto hoy, que es Flaubert, ¿no? El idiota de la familia, para entender entonces cómo comprender, ¿no? La ansiedad clínica a partir del método y entendiendo que fue desarrollado en varias etapas. Entonces hoy les traigo una parte de este trabajo donde empiezo un poquito con el ser en la nada, la crítica de la razón dialéctica, pero enfocándome más en el método, para luego enseñar algunos momentos de la monumental obra El idiota de la familia. Es que no se ve, pero está ahí abajito en el librero menor. En portugués son 3 tomos gigantes, ¿no? Y el tercero está agotado. Y fue un trabajo bien arduo poder, ¿no? Identificar estos momentos y separarlos y tratar de analizarlos un poquito. Así que les pido paciencia, que voy a leer el texto porque si no me pierdo, ¿no? Pero sí pienso ir puntuando alguna cosa u otra y abriendo paréntesis. Eh, pero antes de empezar también quería agradecer la participación de los amigos que aquí están. Es un gusto poder tenerlos conmigo. Me siento más cómoda, ¿no? Al ver caritas conocidas. Empiezo entonces. Mi título es De idiota a genio, el método progresivo regresivo sartriano aplicado a Gustave Flaubert. Empiezo a leer cualquier cosa, aquí estoy. Desde sus primeras obras, el filósofo francés Jean-Paul Sartre muestra un interés en la psicología, buscando cuestionar los fenómenos psíquicos y comprender los afectos y las pasiones humanas a la luz del existencialismo y de la fenomenología. En su primer gran obra, El ser en la nada, ensayo de ontología fenomenológica, publicada en el 43, desarrolla su ontología fenomenológica para pensar sobre la condición del ser humano en el mundo, posibilitando la construcción de su psicoanálisis existencial. Tal psicoanálisis hace uso del método regresivo del psicoanálisis freudiano y utiliza un método de comparación para comprender el ser humano. Con esta herramienta teórica, escribe 3 textos biográficos en los que analiza casos particulares. Entonces, considero yo que lo que él desarrolla ahí en El ser en la nada como psicoanálisis existencial lo aplica en Baudelaire, que fue publicado en el 47, Saint-Genet, Comediante y Mártir, en el 52, y Mallarmé en el 53. Luego, en su otra gran obra posterior, que es La crítica de la razón dialéctica, y que es publicada en el 60, Sartre se profundiza en el materialismo histórico dialéctico, trayendo la historia como forma de análisis de la vida de un ser humano. Enfatiza la importancia del psicoanálisis para ayudar a comprender el nexo entre el psiquismo singular de un para sí concreto y la historia, a partir de un psicoanálisis fundado en la teoría del proyecto. En la primera parte del primer volumen de esta obra, Cuestiones de método, el filósofo presenta el método progresivo-regresivo, en el que se sirve del movimiento progresivo del marxismo para dar cuenta de la comprensión del ser humano como singular y universal. Este método es aplicado en su propia biografía, Las Palabras, que es publicada en 64, y luego en la biografía del escritor Gustave Flaubert, El idiota de la familia, publicada en 3 volúmenes entre el 71 y el 72. Podemos considerar que Sartre sostiene y desarrolla la pertinencia de su enfoque de la psicología hasta la última obra, en la que se muestra preocupado en conocer a fondo las formas humanas de su tiempo, desvelando las raíces históricas de sus deseos, el sentido de sus actos y sus formas específicas de producir y significar mundo. Así funda su psicoanálisis en la filosofía de la existencia y de la historia, en la que cada individuo particular permite la comprensión del sujeto y de su tiempo, de los modos en que el humano se produce a sí mismo y a su tiempo. Defendemos que el proyecto de la obra técnica de Sartre es construir una nueva psicología, con base en un existencialismo dialéctico, usando el método progresivo-regresivo en su psicoanálisis existencial. Por no haber sido psicólogo, él pone en práctica su pensamiento mediante biografías. En Brasil lo llamamos analizando de papel,
No, ni sé quién cunó el término, pero entre nosotros que trabajamos con Sartre en la psicología, llamamos, ¿no?, a esas biografías como analizando de papel. Y bueno, en estas biografías, en lugar de trabajar con la suma de los hechos, él busca comprender y acercarse al conjunto de experiencias vividas por el sujeto para encontrar un hilo conductor, el proyecto fundamental. En este presente texto, en esta presente conferencia, acompañaremos entonces el desarrollo del proyecto de Sartre, iniciando por la exposición del método comparativo del psicoanálisis existencial presentada en El ser y la nada, para luego continuar con la exposición del método progresivo regresivo que está presentado en el texto Cuestiones de método y la crítica de la razón dialéctica. Finalmente, buscaremos mostrar cómo este método es aplicado por Sartre en la biografía de Gustave Flaubert, presentando los diferentes momentos analizados por él en la obra, con el objetivo de comprender cómo un niño considerado idiota por su familia desarrolla su genialidad como salida de una situación imposible, volviéndose uno de los más grandes escritores franceses. Entonces empiezo con el primer punto, el ser en la nada, método comparativo del psicoanálisis existencial. En lo imaginario, Psicología Fenomenológica de la Imaginación, del subtítulo de lo imaginario, obra publicada en el 40, o sea, 30 años antes del ser en la nada, Sartre ya afirma la necesidad de un método regresivo para analizar la relación entre la conciencia y la imaginación, utilizándose de procedimientos comunes del análisis crítico. Este método también se muestra necesario para comprender las elecciones que surgen como posibles a cada ser humano en un dado momento y cómo se producen en la inseparable conexión del ser humano y del mundo. Partiendo de los datos más evidentes y generales hacia los más específicos y singulares, se trataría de analizar el mundo tal como se presenta concretamente a una conciencia y poner en evidencia la singularidad del ser humano en cuestión. Teniendo en cuenta este objetivo, en la cuarta página de parte del ser y la nada, Sartre se dedica a desarrollar el psicoanálisis existencial, afirmando en el primer punto del segundo capítulo, titulado Hacer y Tener, que, abro citación, si es verdad que la realidad humana se anuncia y se define por los fines que persigue, el estudio y la clasificación de estos fines se hace indispensable. Cierro citación. Para que tales fines sean estudiados y clasificados, él entonces propone un método a partir de la comprensión de la realidad humana desarrollada a lo largo de esta obra, basándose en la noción de proyecto fundamental. Entonces, sí, para entender el psicoanálisis existencial tenemos que pasar por todo el ser en la nada, ¿no? Para tener esta base ontológica que luego se construye el método. Ser es unificarse en el mundo, y por no considerar una naturaleza humana a priori, constatamos que el ser humano es una libre unificación que surge a partir de la diversidad que ella unifica. Para comprender cómo un ser humano en particular se unifica, debemos encontrar una unificación irreductible, o sea, la unificación de un proyecto original. Sartre enfatiza la dimensión del futuro en la realidad humana, considerando que el ser humano es un proyecto que se remite a futuro con vistas a la realización de su ser. El trabajo del psicoanálisis existencial no sería buscar un abstracto detrás de un concreto, sino la concreción a partir de aspectos parciales e incompletos. Tal concreción, y abro citación, no puede ser sino la totalidad de su impulso hacia el ser, su relación original consigo mismo, con el mundo y con el otro, en la unidad de sus relaciones internas y de un proyecto fundamental. Cierro citación. El proyecto de cada ser humano es individual y único, y en cada gesto y en cada conducta, el ser humano se expresa por entero, aunque desde una perspectiva diferente, siendo así posible descubrir su proyecto a través del significado que trasciende a cada una de esas manifestaciones. En las palabras de Sartre, la citación, este proyecto mismo, en tanto que la totalidad de mi ser, expresa mi elección original en condiciones particulares. No es sino la elección de mí mismo como totalidad en estas circunstancias. Cierro citación. El psicoanálisis existencial, por lo tanto, buscaría analizar cada acto de un ser humano, ya que cada momento indica una elección por un modo específico de ser.
acompañando el modo que se hacen las elecciones, se puede llegar a comprender el proyecto de tal ser humano. Abro un paréntesis. Hay una discusión enorme entre nosotros allá en Brasil, si es que en terapia se puede llegar en verdad a delinear lo que sería el proyecto original, o si, y como apunta Sartre, ¿no? Tenemos vislumbres de lo que sería, pero no tendríamos como en verdad llegar tal cual y decir, ah, esto sí. Sartre puede hacerlo con los analizando porque ya los toma como cerrados, ¿no? Pero nosotros en cuanto para sí somos totalidad destatalizada, entonces, o sea, en la práctica como que tenemos eh, pistas de, pero no llegamos exactamente al, ¿no? O sea, creo yo soy de las que defiende que no llegamos exactamente ahí, pero sí ve el texto. Tomando como punto de partida la experiencia, Sartre considera al hombre como una totalidad que, abro citación, se expresa por entero en la más insignificante y superficial de sus conductas. Cierro citación. Por lo tanto, cada conducta se muestra como reveladora de su proyecto. El método presentado por él en este momento es un método comparativo que busca la significación fundamental que el proyecto comporta, puesto que, abro citación, intentaremos descubrir y extraer el proyecto fundamental común a las diversas tendencias empíricas de un sujeto comparándolas entre sí, cierro citación, ya que en cada una de ellas encontramos la persona por entero. Así, cada conducta remite a este proyecto fundamental que es singular para cada ser humano. Por lo tanto, abro citación, la comparación entre esas conductas nos permitirá hacer brotar la revelación única que todas ellas expresan de manera diferente. Cierro citación. Para buscar los principios fundamentales de lo que se muestra inmediatamente a la conciencia a partir de lo dado, y respetando la serie que se presente, él utiliza el método del psicoanálisis freudiano, considerando que, abro citación, el primer esbozo de este método nos lo ofrece el psicoanálisis de Freud y sus discípulos, cierro citación. Perdón. Con el objetivo entonces de descubrir una elección y no un estado, el psicoanálisis existencial busca una determinación libre y consciente que se identifica con la conciencia misma. El filósofo afirma que su psicoanálisis, abro citación, es un método destinado a sacar a la luz, con una forma rigurosamente objetiva, la elección subjetiva por la cual cada persona se hace persona, es decir, se hace enunciar a sí misma lo que es, cierro citación. Tiene que reventar una simbólica para descifrar las conductas, basándose en un método comparativo. Sartre termina la exposición del psicoanálisis existencial aludiendo a que solo sería un esbozo inicial de un método de comprender el proyecto fundamental de un ser humano, que sería mejor desarrollado luego. De acuerdo con Sartre, hago citación, y esa es la citación que más me gusta, este psicoanálisis aún no ha encontrado su Freud, pero aquí poco nos importa que este psicoanálisis exista o no. Lo importante para nosotros es que sea posible. Cierro citación. Entonces luego, como dice él, va a seguir desarrollando el método. Llego a mi segundo punto, que dice crítica en la razón dialéctica, el método regresivo y progresivo en cuestiones de método. En cuestiones de método, texto publicado en artículos de la revista Le Temps Moderne y luego incluido en el primer volumen de Crítica de la Razón Dialéctica y publicado en el 60 por Gallimard, Sartre presenta en el tercer punto un proyecto teórico metodológico que visa un método que sea capaz de comprender la realidad humana en su versión más concreta. Con el método progresivo-regresivo, tiene la intención de complementar su psicoanálisis existencial y llenar los vacíos del marxismo de su tiempo. Profundizando en el materialismo histórico dialéctico, trae la historia como analizador y considera la importancia del psicoanálisis para ayudar en la comprensión de la relación entre cada psiquismo singular de un ser humano concreto y la historia. Para él, el ser humano se caracteriza por la superación de una situación, haciendo algo distinto de lo que fue hecho con él a partir de su libertad ontológica. Afirmando la especificidad del acontecimiento histórico,
El existencialismo busca restituirle su función y sus múltiples dimensiones. Una vez que, abro citación, se trata de volver a encontrar una dialéctica ágil y paciente que una los movimientos en su verdad y que se niegue a considerar a priori que todos los conflictos vividos oponen contradictorios o hasta contradictorios. Cierro citación. Estudiando lo singular en lo social, el objeto del existencialismo es el ser humano que se relaciona con los colectivos y otros seres humanos singulares. Ese ser humano es alienado, cosificado, mistificado, pero lucha contra esta condición haciendo algo con lo que hicieron de él. Y aquí es una referencia a una situación famosa de Saint-Genet, de la biografía que Sartre hace a Saint-Genet. Sigo. Aunque el método marxista sea progresivo, Sartre considera que la progresión sintética operada por él acaba por ser usada para constituir lo real a priori. El método del existencialismo sería heurístico, pues, abro citación, nos enseña de nuevo por qué es regresivo y progresivo a la vez. Cierro citación. Así como los marxistas buscan encontrar el lugar del ser humano en su contexto, al alcanzar, sin embargo, un conocimiento totalizante del contexto, reconoce que el conocimiento permanece abstracto en relación a nuestro objeto de estudio. Por eso el filósofo francés propone un vaivén que, según él, abro citación, determinará progresivamente la biografía, por ejemplo, profundizando en la época, y la época profundizando en la biografía. Cierro citación. Ambas son mantenidas por separado hasta que ellas se envuelvan recíprocamente, haciendo entonces que nos detengamos provisoriamente para analizar lo que se muestra. Es importante que no reduzcamos la vida de un ser humano a significaciones abstractas o actitudes impersonales, pues es él, abro citación, quien les dará fuerza y vida por su manera de proyectarse a través de ella. Cierro citación. Este método heurístico debe considerar lo diferencial, o sea, abro citación, la diferencia entre los comunes y la idea o la actitud concreta de la persona estudiada. Cierro citación. Siendo que lo que ilumina el proyecto, constituyendo la singularidad del ser humano en análisis. El analista debe plantear hipótesis singulares en el ámbito abstracto de las significaciones universales con una exigencia totalizadora que, abro citación, implica que el individuo se vuelva a encontrar totalmente entero en todas sus manifestaciones. Cierro citación. Siendo influenciado por el psicoanálisis y su método regresivo y por el marxismo y su método progresivo, el método sartreano es compuesto por dos momentos. En el momento analítico regresivo, se busca analizar el objeto, dirigiéndose para lo singular, considerando, abro citación, lo diferencial, si se trata de estudiar una persona, en la perspectiva de la biografía. Cierro citación. Este momento se dedica a comprender los hechos de la infancia, las condiciones generales y el sentido de lo vivido. Se trata de cuestionar la historia misma, porque es en el contexto de la vida singular donde encontramos lo general. Luego, en el segundo momento, que es el momento sintético progresivo, se da la síntesis totalizadora que, a partir de la comprensión del proyecto, unifica la biografía del analizando. Por lo tanto, se trata de un método regresivo y progresivo, analítico y sintético, siendo al mismo tiempo, abro citación, un vaivén enriquecedor entre el objeto, que contiene toda la época como significaciones jerarquizadas, y la época, que contiene el objeto en su totalización. Es este vaivén entre lo singular y lo universal, la biografía y la época, que el método presentado por Sartre en cuestiones de método hace un movimiento dialéctico para comprender los fines de la actividad humana a partir de la superación y del mantenimiento de lo dado en un acto que va del presente en dirección del futuro, con el objetivo de, abro citación, reencontrar en la unidad inteligible del movimiento sintético la contradicción y el lazo indisoluble de la necesidad y de la libertad. Cierro citación. Y ahora llegamos al tercer punto, el idiota de la familia, el análisis de Gustave Flaubert. En su última obra, ¿no? La última gran obra, son 3000 páginas de pura belleza,
El idiota de la familia, Gustave Flaubert, de 1821 a 1857, Sartre se dedica a aplicar su método en el estudio de la biografía de Gustave Flaubert y se muestra bastante preocupado en conocer en profundidad las formas humanas de su época, en desvelar las raíces históricas de sus deseos, el sentido de sus actos y sus maneras específicas de producir y significar mundo. A partir de cada individuo en particular, podemos comprender el sujeto y su época, analizando lo singular y lo universal. Así, busca responder a la pregunta, ¿qué podemos saber del hombre hoy? Como mencionado anteriormente, el método progresivo-regresivo consiste en dos momentos. El momento progresivo empieza por el análisis de un comportamiento o de un patrón de comportamiento que indica, directa o indirectamente, una elección o intención. Luego el momento regresivo vuelve a las raíces pasadas. La diferencia entre los momentos del método es muy importante. Mientras en el regresivo todo parece haber sido causado o determinado, en el progresivo podemos ver cómo funciona la libertad. En el caso de Flaubert, él no eligió nacer en su familia como segundo hijo, así como no eligió el lugar o la hora de su nacimiento. En el aspecto regresivo, él parece preso. El aspecto progresivo revelaría entonces el grado en que su condición es resultado tanto de la libertad de los padres cuanto de su propia reacción libre a esta libertad. Para mostrar cómo se da el vaivén propuesto por el método, buscaremos iluminar algunos movimientos que Sartre hace en su análisis de Flaubert. Este no es exhaustivo, chicos, son 3000 páginas de libro. No, he seleccionado unos cuantos para que podamos entender cómo funciona el vaivén. Empezaremos por un simple movimiento progresivo, permitiendo que el significado del comportamiento de Gustave cuando niño se desdoble gradualmente. Aunque sus órganos estaban en forma, era físicamente débil. Consideramos que el niño siempre está consciente con la conciencia infantil y que, aunque cada caso sea diferente, la dependencia de los adultos siempre está presente. Para comprender la conciencia infantil de Gustave, iniciamos el primer movimiento regresivo, volviendo al momento en que él estaba saliendo de su niebla lingüística y comenzaba a escribir sus primeras historias. Historias que revelan un odio profundo por sus padres. A partir del fenómeno total, que es el retraso o el avance lingüístico, buscaremos las raíces de este fenómeno complejo, llegando al proyecto familiar, a la presencia vigilante de su padre y al cuidado celoso de su madre, además de la relación con su hermano mayor y su hermana menor. Entramos en un nuevo movimiento progresivo. Al observar al niño saliendo de su niebla, mantenemos toda su vida en mente e intentar en vida se desarrollará como autor de muchas obras. Yo les recuerdo que Flaubert tenía un problema muy serio para aprender a leer y escribir. No se interesaba por palabras. Wow, es Flaubert, ¿no? Pero hacía como que sí tardó bastante, ¿no? Sigo entonces. Llevamos el conocimiento que ya tenemos sobre el escritor al intentar comprender este bebé que se transforma en niño y después en escritos. Vemos su excesiva ensoñación juvenil y también cómo pronto las historias aparecerán casi completamente formadas. Identificamos los dos pasos lingüísticos gigantes, del sueño despierto al uso de palabras habladas para conectarse con las cosas y muy rápidamente para leer y escribir historias y obras teatrales. Continuando con nuestro movimiento progresivo, nos dejamos acompañar esta libertad naciente. Para ese niño en particular, hablar y escribir parece ser solo una cosa. Todo el lenguaje le parece pertenecer a otros. Y aunque disfrutaba escuchando historias, no tuvo el deseo de aprender a leer historias por sí mismo hasta los 6 o 7 años de edad. Su aventura lingüística parece conectada a su papel en la familia. Sartre observa que, abro citación, para aprender a leer sería necesario que él rompiera con su concepción del lenguaje, o sea, que cambiara radicalmente su relación consigo mismo y con los demás. Cierro citación.
Al mismo tiempo que él aprende a conectar palabras habladas a las cosas, él también empieza a reconocer las letras del alfabeto como formadoras de palabras escritas. Surge la cuestión, ¿de dónde más podrían haber venido estas obras de historias casi completamente desarrolladas, sino de su niebla infantil? Tal cuestión nos invita a una mayor reflexión, por lo que hacemos una pausa en nuestra metodología a medida que recopilamos evidencia para reflexiones progresivas regresivas más profundas. Analicemos la relación de Gustave con su familia. Su padre estaba siempre presente para observar y juzgar lo que Gustave, ese idiota, haría y representa para su padre, ya que para el niño Gustave la familia es necesaria. Para Gustavo adulto, la familia sigue siendo necesaria, pero por una libre elección, aceptando y deseando vivir dentro de la mística del don de su elección, que nace de la unión de su brillante padre, que era médico, con su socialmente establecida madre. En el segundo volumen, en la parte sobre los tiempos de escuela de Gustave, Sartre observa que él se junta apenas con el grupo más elitista, como si ese fuera exactamente el lugar al que pertenecía. Sartre comenta que, abro citación, la jerarquía de los Flaubert la jerarquía que los Flaubert establecieron entre ellos les concierne solo a ellos. En otras palabras, un Flaubert idiota todavía es lo suficientemente bueno para tener éxito en la escuela secundaria y llevarse todos los premios. Cierro citación. Gustave siempre se consideraría superior al resto de la humanidad. Aunque su padre estuviera equivocado acerca de la grandeza, creía que él tendría razón, ya que los Flaubert estaban destinados, pero Gustave era su destino. Mientras Gustave, abro citación, quería conquistar la gloria y ponerla a los pies de Aquiles Cleofas y hacerlo llorar de remordimiento, cierro citación, su padre nunca tuvo arrepentimientos o segundas intenciones. Aunque Gustave pueda haber alcanzado la gloria, Aquiles Cleofas lo despreciaría, como antes había despreciado las acciones de su hijo. Abro citación. Gustave seguirá siendo para siempre un soltero algo retrasado, el idiota en la familia. Cierro citación. En el idiota en la familia, el método progresivo-regresivo se une a una dialéctica, un dar y recibir entre dos fases de la libertad. Observemos esa tensión recíproca que direcciona el desarrollo de Gustave dentro de su familia, mientras profundizamos en los movimientos progresivos regresivos que llevan a la escrita de Madame Bovary. Tenemos un padre que es vigilante, que siempre se pregunta qué hará ese idiota a seguir. El idiota parece responder consiguiendo lo que quiere. Un idiota no puede ser médico, pero podría, por lo menos según su padre, convertirse en abogado. Gustavo empieza entonces a prepararse para las clases de derecho hasta que un día, exhausto, desmaya. Sartre escribe una nota de rodapié, abro citación. 6 meses después, en efecto, en enero de 1844, el hijo malamado del doctor Flaubert iniciaba su huelga solitaria contra su padre. Caía una neurosis como quien entra en un convento. Cierro citación. A pesar de estar bajo el cuidado de los mejores médicos, su padre y su hermano, Gustavo cae enfermo. Sartre escribe, abro citación, por la mañana y por la noche, entrando de improviso, mira atentamente a su hijo, le toma el pulso, le mira con esta mirada clínica que detecta todas las mentiras. Es claro que él no sospecha ningún engaño, quiere comprender la evolución del mal, pero su mirada escrutadora remueve las profundidades. Gustave cree ser objetivo de sospechas y con ello recibe la intuición de su profundo compromiso, del juramento que hizo de eternizarse en la enfermedad. Cierro citación. Esa referencia a la mirada nos remite al ser y la nada, refiriéndose al modo como descubrimos nuestro propio cuerpo a través del contacto con el cuerpo del otro. La mirada significa que nuestra interacción inicial con los demás es contingente. Escribe que, abro citación, por la mirada del otro, tengo la prueba concreta de que hay más allá del mundo. El otro me está presente, sin cualquier intermediario, como una trascendencia que no es mía. Cierro citación.
Entremos en otro movimiento regresivo. Bajo la mirada de sus padres, Gustav descubre que su cuerpo no como el centro de la atención, de la acción, perdón, pero como un pozo de debilidad innata. Él moldea esta debilidad física para su propio fin. Como no sirve para ningún trabajo real, puede entonces escribir sus historias. Así, él consiguió lo que quería, pero apenas jugando, y abro citación, la teología negativa del quien pierde gana, que establece la esperanza al fondo de esa alma desesperada. Cierro citación. Perdón. Esa noción de quien pierde gana constituye una forma de mala fe, pues como Gustavo no conseguía romper con la familia, se hace lo que hizo al convertirse, se convence que lo hizo al convertirse escritor. Él no se convirtió en escritor rompiendo abiertamente con la familia que le despreciaba, sino mediante una serie de dolorosos esfuerzos para evitar el proyecto familiar mientras permanecía bajo su protección. Para él, el quien pierde gana se muestra como una salida a una situación imposible, siendo una señal de su genialidad. Sartre afirma que, abro citación, dije en otro lugar que el genio es una salida, la única que queda cuando todo está perdido. Lo repito, pero aclarando que esta salida no es neurótica, incluso que la mayoría de las veces permite salvarse de una neurosis. Cierro citación. En la biografía que Sartre hace de Jean Genet, vimos que su genialidad también fue una salida de una situación familiar imposible, pero la suya no le llevó a la neurosis. Para Flaubert, la salida fue un golpe de genio, pero fue neurótica. Su neurosis no es apenas parte integrante de su vida, pero también la fuerza motora de su escritura. Abro un paréntesis. No sé si habrán visto el libro de Ronald D. Lang y de David Cooper, Razón y Violencia, que el prefacio es escrito por Sartre, y que él dice que la enfermedad mental, que todo apunta a que la enfermedad mental sea una manera, una salida posible de una situación imposible, de una situación de violencia. Pero esto aquí es una nota nomás. Cierro mi paréntesis y sigo mi texto. Pasamos a otro movimiento progresivo, reflexionando sobre cuándo Gustave, cansado en su intento de convertirse en abogado, se derrumba ante su hermano. Aunque el aparato conceptual de la época consideraba que esto se debía a una forma de epilepsia, Sartre nos proporciona los medios para entender este colapso como una auténtica neurosis que fue destinada a permitir que Gustavo escribiera mientras se mantenía dentro de la familia, surgiendo de su falta de voluntad de confrontar a su familia, especialmente a su padre. Se pone enfermo precisamente para que su padre se resigne al hecho que este idiota no puede hacer nada mejor que escribir. Incluso como neurosis, este colapso representa una conversión, una orientación radical y total de su vida hacia la escritura. Sobre el tema de la enfermedad, Sartre escribe, abro citación, no cabe duda de que, nacido de un caso de extrema urgencia, ella le salvó de lo peor, pero ¿a qué precio? En el fondo se escribe, ¿qué le importa que a veces tenga que revolcarse en el sofá? La enfermedad le arrebata la facultad la Facultad de Derecho y le garantiza la libertad de escribir. Es decir, simplemente le da tiempo. Eso lo dice él y nadie lo duda. Cierro citación. Con la muerte de su padre, Gustave se recupera y escribe libremente, aunque la herida de la infancia reaparezca continuamente. En las palabras de Sartre, ahora citación, hay hombres modelados mucho más por la historia que por la prehistoria, que aplastan sin piedad al niño que fueron, pero Gustave, todo el asunto puede resumirse en pocas palabras. Gustave nunca dejó la infancia. Cierro citación. Al resumir la relación de Gustave con el mundo y con los demás, Sartre está esbozando su espiral, y aquí espiral en comillas, de la existencia de Gustave, sacando a la luz el proyecto que lo mueve de la infancia a la edad adulta, llevando su paso y confirmándolo en todos sus éxitos, fracasos y accidentes futuros, volviendo continuamente a niveles más profundos de la neurosis. Su existencia espiral nunca logra una síntesis entre su necesidad y su odio en relación con la familia.
Ninguna vida permanece parada, pero Gustav, sin embargo, siempre se verá a sí mismo como una víctima. Con toda su neurosis, Gustav es capaz de plasmar su odio oculto hacia su padre en el lenguaje escrito de Madame Bovary. Aunque el libro parezca entregarnos el relato realista de una vida trágica, Sartre considera que estamos siendo llevados por un camino que condena toda la esperanza humana. La dialéctica entre el autor y su gran romance se muestra compleja. Abro citación: Madame Bovary es derrota y victoria. El hombre que se muestra en la derrota no es el mismo hombre requerido para su victoria. Será necesario comprender lo que esto significa. Cierro citación. El cuarto volumen, nunca terminado, ya les dejo el spoiler, no sabemos qué pasó, nos daría una respuesta definitiva a esta cuestión en abierto. Empiezo mis consideraciones finales. Gustav pierde porque no es el autor de nada real en el mundo. Su obra puede parecer tener la forma de libros, pero apuntan hacia el mal para la primacía de lo imaginario sobre lo real. Esa derrota, sin embargo, también es su victoria, ya que sus escritos pretenden desplazar todo el mundo real del esfuerzo, justificando así su propia pasividad. Gustav no entiende las raíces de su misantropía. No es el valor del mundo que él desea eliminar, pero el de su padre, y así pierde el verdadero significado de su quien pierde gana, que en sí nada más es que un apelo al amor. Gustav sobrevive al mundo real, y podemos notar que él no cree en el arte por el arte, por lo menos no todo el tiempo. De hecho, se muestra temeroso del destino. Como en el resto de su familia, necesitaba a su señor negro, y esto en mayúsculas, así llama al puesto de su papá. En la familia no. Necesita que su padre le diga: abre estación. Sí, escribe, y sea un gran escritor, cierra estación. Al final del segundo volumen, Sartre concluye: abro estación. Descubrimos a nivel táctico que la crisis original implicaba una intención de amor. El mal amado quería volver a la primera infancia para reencontrar en ella la ternura paterna. Ese es el sentido del quien pierde gana de Pont-l'Évêque. Padre, me duele, tómame en tus brazos, consuélame. Cierro citación. En ese trabajo buscamos acompañar el desarrollo del método que Sartre propone para comprender la realidad humana, empezando por el método regresivo y comparativo propuesto en el psicoanálisis existencial, es decir, la nada, explicando cómo este método es aplicado a partir de la aproximación de Sartre al marxismo, incluyendo el aspecto progresivo del regresivo anteriormente propuesto. Mostramos cómo el método entonces gana una dimensión heurística, que se realice un vaivén entre movimientos regresivos y progresivos para alcanzar la comprensión del proyecto fundamental del ser humano en cuestión. Este desarrollo nos fuese necesario para entonces mostrar cómo el método progresivo-regresivo es aplicado en la biografía escrita por el filósofo sobre Gustave Flaubert. Aunque Sartre haya escrito otras biografías, consideramos que este es el mejor ejemplo de la aplicación del método, ya que cuando fue escrita, su método ya está desarrollado. Además de ser una obra extensa en la que analiza progresiva y regresivamente numerosos aspectos de la vida de Flaubert. Destaca la realidad humana concreta y para ello desarrolló su método de análisis. La importancia de tal desarrollo para la clínica psicológica es, pues, aunque no tuviera pacientes, podemos ver cómo propone la aplicación de su método en el análisis de las personas ilustres que ha biografado. Aunque no haya sido concluida, la obra El idiota de la familia, con sus 3.000 páginas, es indispensable para comprender la aplicación del método propuesto por Sartre para entender la vida de un ser humano. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Thais, excelente. Misión cumplida. Gracias. Excelente, excelente. Estoy abierta a cuestiones, a preguntas, a reflexiones, a críticas. Maxi. Bueno, ante todo, excelente tu exposición, muy clara, como siempre, los que te conocemos sabemos
que además de ser muy abocada, muy profunda en tus lecturas e interpretaciones, sos muy clara a la hora de exponer. No sé si alguien, yo tengo algunas preguntas para hacer, pero no sé si alguien quiere hacer primero alguna pregunta. Si no, comienzo yo. Bueno, comienzo yo. Te tengo tres preguntas cortas. A ver. La primera de ellas, esta vinculación entre psicoanálisis y dialéctica, ¿no? Que un poco va, me parece, sin ser lector, en contramano, ¿no? Quizás a eh, interpretaciones posteriores del psicoanálisis, quizás ligadas al estructuralismo o al postestructuralismo, donde se hace, ¿no? Una cuestión de antidialéctica en algún punto. Tampoco puedo hablar tanto porque no conozco. Primera pregunta, si se ve, pregunta desde la más absoluta ignorancia, si se lleva a cabo en la clínica, esa es la primera. Segunda, así como la integración del marxismo al psicoanálisis eh, nos permite leer una vida quizás en términos psicoanalíticos. Por otro lado, en algunos textos se puede ver cómo esta integración del psicoanálisis al marxismo nos permite leer fenómenos políticos. Como por ejemplo pienso en textos como Reflexiones sobre la cuestión judía, donde Sartre hace una suerte de psicoanálisis existencial, no de una persona concreta, sino podemos decir de una suerte de arquetipo, como es la del antisemita y la del liberal, ¿no? También, y en eso me parece que hay un enriquecimiento, así como puede haber un enriquecimiento de la parte psicoanalítica, puede haber un enriquecimiento a la hora de pensar fenómenos políticos, que no se quedarían como en el marxismo tradicional en una mera exterioridad, ¿no? Sino en esa vida que se elige a sí misma como antisemita o como liberal. Y la tercera, quiero saber si pensás lo mismo, si pensás con respecto a esto. Y la tercera, hay algo interesante que me parece la posición de Sartre. No, nosotros, se suele hablar de freudomarxismo. Sin embargo, Sartre está absolutamente excluido de eso y lo escribe antes e incluso me atrevería a decir con un afán de fundamentación, de inteligibilidad, tomando una terminología propia de la crítica de la razón dialéctica, más profunda quizás que la de los llamados freudomarxistas, pienso en la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pensás con respecto a eso? Es como que está excluido, ¿no? Cuando se habla de vínculos entre psicoanálisis freudiano y marxismo, está excluido de eso. Bueno, esas serían las tres preguntas. A ver, un segundito que estoy apuntando. Gracias, Maxi. Eh, bueno, empiezo por el comienzo. Eh, el psicoanálisis y la dialéctica, ¿no? Si se lleva a cabo en la clínica. Es un esfuerzo muy grande, ¿no? Hay muchos de nosotros que nos decimos, que se dicen, no me incluyo, psicoanalistas existenciales. Yo entiendo que hay una manera para marcar por contrapunto, ¿no? Con lo que hoy en día aquí estoy trayendo un caso verdadero de una paciente que llegó hace poco diciendo, ay, tú haces psicoanálisis, ¿no? Y es de bueno, no, ¿no? Entonces como que para decir, o sea, es psicoanálisis existencial, pero hay muchos que se cierran en este primer esbozo de método que surge en el ser y la nada y no se profundiza tanto en la segunda parte, ¿no? Que es el agregar el progresivo a lo regresivo. Entonces, yo considero que, y bueno, Jacqueline, yo siempre cuando me preguntan de psicoanálisis llamo a Jackie me puede ayudar también. O sea, yo considero que a los que como yo me preocupo en hacer todo este arco ¿no? De la obra del estudio, lo que nos importa, en verdad, en el psicoanálisis,
es esta manera de excavar el pasado, y aquí excavar es un poco pejorativo, pero sí, ¿no? De poder comprender cómo mira la cara de Jacqueline, como que, fue una crítica a Freud. Yo le quiero al papá, pero bueno, buscar en el pasado, pero no el pasado tal cual vivido, porque tampoco se puede acceder si seguimos, ¿no? Lo que es expuesto en la teoría de la ontología, que es siempre una visión de lo vivido, pero tomada desde el presente, y aquí los voy a enrollar con la temporalidad, es en la nada. No, o sea, pero lo que más importa para Sartre es este movimiento de traer estos hechos que nos hicieron de cierta forma trascederlos, ¿no? Y nos lleva al presente que somos rumbo a un futuro. Y esto es lo que más le importa en el psicoanálisis. Y de ahí la dialéctica entra, ¿no? Más en el método de Lefebvre, en hacer como la costura entre estos hechos, estos momentos vividos, que ya se vuelven en sí, ¿no? En nuestro para sí, con el proyecto que nos lleva al futuro, ¿no? Entonces, o sea, tampoco es que sea tan fiel a la dialéctica y tampoco es tan fiel a Freud, ¿no? O sea, como hace con Heidegger y con otros pensadores, ¿no? Va y agarra lo que le interesa y forma su pensamiento y le funciona bien, tanto que estoy yo aquí hasta voy amándolo, ¿no? Pero, o sea, sí creo que, y esto ya como que me vislumbra un poquito la respuesta para tu tercer pregunta, de por qué Sartre no sería considerado de estos Freud marxistas, porque Sartre es muy crítico, tanto a Freud como a marxismo. ¿No? O sea, a veces la gente dice, no, que Sartre era marxista 100%. Y yo, chicos, el nombre del libro es Crítica a la razón dialéctica. O sea, es crítica. O sea, sí le da sus regalitos, sus bizcochitos, como decimos de Brasil, ¿no? Pero también le da sus buenas, ¿no? Esa lo va a ver. O sea, el marxismo también al querer totalizar todo, ha perdido esto, lo que es el singular, ¿no? Y bueno, yo lo de lo estructuralismo, el postestructuralismo, yo no juego con estos amiguitos. Pero yo sí creo que él no puede ser incluido por el justo motivo de no ser fiel a ninguno de los dos, ni a Freud ni al marxismo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que se puede utilizar el método para leer fenómenos políticos, ¿no? Pero, o sea, yo particularmente, bueno, yo soy psicóloga, ¿no? O sea, yo tengo un problema serio. Sí, no ser fiel es una marca registrada de SAT. Sí, sí. Besitos, papi. Gracias por venir. Yo creo que yo como psicóloga y que sí busco a este singular que está delante mío, se me hace un poco difícil de buscar un singular en lo universal de un fenómeno político. El otro día vino un chico a pedir ayuda en la orientación de un artículo que está escribiendo y él es del derecho y está estudiando no sé qué parte del derecho, porque mira mi cara de quién sabe derecho, y tratando de aplicar el método, ¿no? Para estudiar una ley y yo, bueno, a ver, yo te puedo ayudar con lo que es, ¿no? A ver, tratemos de pensar el contexto social de la ley, de dónde fue creada, pero de ahí se me hace muy difícil buscar lo singular en esto, a no ser que yo vaya a ver quién es la persona que creó esta ley, ¿no? Entonces se me hace muy difícil, pero yo sí creo que busque material, voy a apuntar, gracias Alan, Carlos Cosio. O sea, no creo que sea imposible. Es más, el ministro de los Derechos Humanos de Brasil ahora, yo haciendo campaña, ¿no? Es sartreano y escribió un libro muy bueno sobre racismo estructural, ¿no? Estoy apuntando aquí, ego, lógica. Yo no he tenido el placer de leer su libro todavía, pero sí hace bastante esta idea más del buscar, se me hace difícil pensar lo singular, pero como dijiste tú, Maxi, lo del arquetipo de nuestros tiempos, ¿no? De lo que sí se repite de cierta forma en un horizonte temporal.
Se llama Silvio de Almeida y les recomiendo su lectura, aunque esté solo en portugués. No sé si te contesté todo, si se quedó muy suelto, por favor, dime. No, no, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, Thais. Gracias. Bien, tiene una pregunta José Silvestre. Ah, bueno, hay comentarios, léanlo. Alan nos dice, nos habla, bueno, lo mencionaste, ¿no? De jurista argentina, del jurista argentino Carlos Cosio, creador de la teoría ecológica del derecho. Bien, José Silvestre te pregunta, bueno, dice, hola Thais, saludos desde México. Yo tengo una pregunta respecto al inconsciente. Tengo presente la actitud crítica negativa que Sartre da del inconsciente ligado a la mala fe, pero quisiera saber qué actitud toma respecto a ello en el idiota de la familia. ¿Sigue siendo la misma postura? A ver, no sé si yo estaría de acuerdo con tu primera premisa, José, porque Sartre no acepta lo inconsciente. No, él dice allá en el Ser y la Nada que bueno, él se remite a los psicólogos, pero bueno, su época era prácticamente lo que había el psicoanálisis, ¿no? Como terapia, ¿no? Como psicoterapia. Y él dice que los psicoanalistas han recorrido me olvidé las palabras exactas, pero a la noción de inconsciente para explicar cosas que se puede explicar por lo prereflexivo, ¿no? Por el simple hecho que la conciencia es movimiento hacia algo y se vive espontáneamente. Y existe sí una primacía de este tipo de conciencia. Bueno, en la trascendencia del ego lo llama prereflexivo. En la ensalada ya se vuelve irreflectivo, ¿no? Creo que así se llama en español también. Es que yo tengo el ensalada muy presente en portugués. Pero ahí está, no es que sea que las cosas que no reflexionamos sobre sean inconscientes, simplemente son de este ámbito de la espontaneidad de la conciencia que él ya empieza a desarrollar desde el artículo, una idea fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Y perdón, yo siempre tengo que decir el nombre del artículo entero porque mi trastorno obsesivo compulsivo me lo pide. Entonces, no, o sea, sí se podría leer de una forma bien suelta de que la mala fe es un tipo de inconsciente, pero no, o sea, no, es un esfuerzo muy grande de que desde, bueno, la idea de la intencionalidad de la conciencia, que estamos conscientes siempre. O sea, la conciencia es consciente siempre que tiene un objeto. Y nosotros siempre tenemos el mundo como objeto, ¿no? Como relación entre conciencia y mundo. Entonces ahí ya no, pero sí el concepto de mala, concepto no, porque no hablamos concepto en Sartre, en la noción de mala fe, se mantiene hasta el idiota de la familia, ¿no? O sea, el simple hecho de que, a ver, uno de los momentos que analicé, ¿no? Que Flaubert hizo la elección, quiero ser escritor, ¿no? En algún momento esa elección se volvió su proyecto, ¿no? Y el simple hecho del hacerse enfermo como para no tener que ser abogado sería una actitud de mala fe, ¿no? O sea, sería una manera de, bueno, no quiero romper con la familia, sin embargo, quiero ser escritor. ¿Cuál es la única manera que mi familia va a aceptar que yo sea escritor? Bueno, si soy enfermo, si no sirvo para nada más. No, no quiere decir que sea inconsciente. O sea, quiere decir que no ha pasado por este rubro de reflexionar. A ver, voy a hacer esto. No, se dio la espontaneidad del mundo, fue la salida que encontró, ¿no? Y fue yendo. No sé si te expliqué, si te compliqué. Eh, ¿Me puedes hacer follow-ups también? Aquí estoy para esto. Pero creo que por ahí arriesgaría yo a contestar. Bien, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Alan dijo que lo dejaba para el final, creo, ¿no? Pero bueno, Ahora me tenía preguntitas. eh, alguien que tenga una Sí, si no pregunta. hay nadie antes, puedo preguntar. Bueno,
Bueno, hola Thaís, hola a todos. A los Maravillosa años. la exposición, como siempre. Bueno, tengo dos preguntas. Una ya la habrás escuchado porque es una pregunta que tengo yo mismo y no tengo resuelta por completo, pero sí está orientada hacia un lado. Y es cuál es la función del psicoanálisis existencial en Sartre. Y tanto en la última parte, la cuarta parte del Ser y la Nada, como después en cuestiones de método y en El idiota de la familia. Y es esta discusión que tuvimos con Daniela Schneider, que vos estuviste, creo que pudiste escucharla entera, sobre si se trata de una práctica, un método para una práctica terapéutica, o si Ujú, se trata de un método descriptivo barra narrativo sobre, bueno, la persona humana, o sea, más literaria, ¿no? De ujú, cómo explicar la historia de una persona con una narración que unifique todos esos rasgos, todos esos deseos que parecen arbitrarios, que aparecen en un orden contingente, pero de repente cobran una unión. Quizá, por un lado, por la cuestión de bueno, su historia, su crianza, su familia, su situación social, y por otro lado, ese elemento irreductible de su elección, su libertad, ¿no? ¿Qué hace con lo que hicieron de ellos, como vos bien dijiste? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Si te parece que el debate tiene sentido y bueno, ¿cuál sería tu opinión desde el punto de vista de lo que proponía Sartre? También podemos hablar de qué pasó después, ¿no? De la recepción. Pero bueno, yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué esperaba Sartre con esto? Y lo segundo es más desde un punto de vista de abogado del diablo y una pregunta epistemológica acerca de si este método, cómo podemos validar sus resultados, ¿no? Si consideramos que es un método de orden científico y que después ujú, implique una práctica, eh, ¿cómo podemos, una descripción de un terapeuta o de otra persona, de un proyecto existencial, de una neurosis, incluso, bueno, dar soluciones a algún problema, es mejor que otro? Que es misma pregunta que se le hace al psicoanálisis de raíz freudiana y si nos ponemos en el punto de vista de popperianos, ¿no? De cómo es falsable un diagnóstico frente a otro, ¿no? ¿Por qué la biografía de Sartre, de Flaubert, sería más válida que otra? ¿No? ¿Cómo ujú, haríamos eso? Que también es un problema que los sartreanos tendríamos que responder, ¿no? Si realmente consideramos que es un método, como decías vos, ¿no? Heurístico. Esas son ujú. mis dos preguntotas. Gracias, Alan. Ay, Nada. perdón, te corté. No, era todo, eso era todo. Ya, perfecto. A mí me gustan las preguntas del abogado del diablo porque también me deja con la opción de decir no sé, pero sí tengo una hipótesis. Bueno, pero empezaré con lo primero, ¿no? O sea, yo creo que primero de todo, la función del psicoanálisis existencial, puntualmente, es un punto para el desarrollo del método. O sea, yo no creo que Sartre al final diría hice psicoanálisis existencial de Flaubert, ¿no? O sea, como que fue lo que nombró en El ser y la nada para hacer contrapunto con el psicoanálisis freudiano. Gracias, Alan. El otro Alan. Ahora tenemos dos Alan. Entonces, o sea, pero sí entiendo a lo que dices, ¿no? O sea, el método como un todo, ¿no? Eh, yo creo que Sartre no tenía la pretensión de ser psicólogo. O sea, aunque tenía mucha curiosidad, muchísima curiosidad. Porque si vamos a ver el joven Sartre, ¿no? O sea, los subtítulos de todo, casi todos los libros, es que no voy a acordar exactamente, llevan psicología en el nombre. Yo creo que esa es una herencia de Husserl, de verdad, ¿no? O sea, Bueno, que de ya... hecho, Ujú. su primera carrera, interés en estudiar una carrera de psicología.
Ah, sí, mira, yo no Luego, sabía este hecho de mi luego, querido. un camino muy parecido al tuyo, digamos, ¿no? Empezó a leer libros, se llevó un día un libro de Bersón y dijo, pará, me interesa más por acá. Pero sí, sí, quedó como un deseo ahí, ¿no? Muy, muy temprano. Mira, y yo no sabía esto. Ujú. Pero bueno, también tengo entendido, como comenté en la ponencia, que en su época lo que era psicología, ¿no? O sea, era la psicología experimental, que es laboratorio, ¿no? Son ratoncitos. eh, y luego era el psicoanálisis, ¿no? Entonces, o sea, y yo creo que hay una herencia muy fuerte, husserliana, del comienzo de la carrera de Sartre, que es esto de reconstruir la psicología y las ciencias humanas, ¿no? Que ya es algo que Husserl apunta a varias, ¿no? Con la fenomenología, como la ciencia de base para las demás ciencias y por ello. Entonces, o sea, si me dices que quería estudiar psicología, bueno, no hubiera quedado satisfecho él tampoco, como yo no me quedé satisfecha al terminar la carrera, menos en su época, ¿no? Bueno, todavía no había cognitivo-conductual en su época, entonces a lo mejor estaría un poquito menos insatisfecho que yo. Perdón, acabé criticando a los coleguitas, pero yo soy terrible. Este, pero yo creo que ahí está, o sea, por más que a lo mejor haya dejado, ¿no?, el sueño de ser psicólogo, siempre le quedó la curiosidad por la psicología, el tratar de comprender el ser humano. Y esto lo lleva a, a lo demás, ¿no? Esto lo lleva al marxismo, ¿no? Esto por considerar el psicoanálisis, que el psicoanálisis no da abasto, va a pensar entonces, a ver, el método tiene que tener algo progresivo también, o sea, ¿de qué me importa saber el pasado si no sé, ¿no? Y no puedo acompañar lo que esta persona hace con este pasado rumbo a un futuro. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, su intención era un método descriptivo narrativo y que nosotros, en Brasil especialmente, y esto me lo dijo Anne Cohen Solal, ya, por favor, o sea, no es cualquiera. O sea, yo ya tenía mis ideas, pero sí, la diosa en vida, Anne Cohen Solal, me dijo, o sea, Brasil hoy en día es el país que más estudia Sartre en el mundo, especialmente en psicología, y yo me quedé así. Y su ponencia en el Congreso, en la conferencia de la Sociedad Británica de Sartre, este año, tenía ahí el mapa de Brasil y enseñando los números de tesis, pero sus datos son de 2013. Yo le dije, ay, que no conoces a mis amigos, sus números estarían mucho más altos. No, la patota de Taís, todos nosotros estudiamos Sartre, ¿no? Pero ahí está, o sea, yo creo que nosotros tomamos esto y ya con la evidencia de que él tenía esta intención, no de que fuera un método a aplicarse exactamente, abrió unas luces, sí, en Argentina también, o sea, yo le dije, por favor, entra en contacto conmigo en el futuro, que yo te doy datos más actuales, yo te puedo alimentar, Nico, pero bueno, pero ahí está, o sea, yo creo que él nos dejó un legado muy fuerte para poder pensar una psicología que no sea normativa, positivista y etcéterista y conductualista y todas estas cosas que vemos hoy en día, ¿no? Y creo que, o sea, nos da muchísimo, pero sí soy de las que defiende que no basta quedar con decir la nada aún, que es mi libro de cabecera y mira, tonto de cabecera que aquí están, ¿no? Pero, o sea, él me sirve para comprender la ontología y luego pensar en cómo no estas personas que son comprendidas por esta ontología viven en el mundo, ¿no? O sea, entonces creo que por ahí va, ¿no? O sea, su intención era comprender el ser humano y nosotros lo tomamos, decimos, ah, bueno, apliquémoslo, ¿no? Ya que tenemos analizando de verdad y no de papel, tanto que esto me lleva a tu segunda pregunta, tanto que yo creo que él es un poco violento en sus biografías. Ya, voy a criticar a Sartre, un poquito violento, ¿no? Porque sí llega a conclusiones, a veces, y si vas a hacer Genet, es mucho más psicoanalítico que Flaubert,
¿no? Que le dio a la familia. O sea, sí llega a conclusiones así, tanto que Gené se peleó con él. Si no saben, el chisme es, a Gené no le gustó. No, Gené sí se enojó. Que sí llegaba a dar, pero si vamos a ver, por ejemplo, ya en El ser y la nada, en la cuarta parte, que habla de psicoanálisis deseal, él dice que es importante cuando yo llego a una conclusión o una interpretación, yo llevarla a mi analizando y ver si él está de acuerdo. No, o sea, no es tampoco hacer interpretaciones porque me sale de la cabeza, no es hacer el psicoanálisis silvestre, tal cual. Bueno, pero era el paso del desarrollo del método, ¿no, Jackie? O sea, pero o sea, hay que tener esta comprensión hermenéutica, ¿no? De poder darle la devolutiva y ver cómo se siente esta persona con esto y, no, a lo mejor no, no tanto. Porque ahí está, Está, validar Thais. resultados. ¿Perdón? No, que está ese famoso texto, yo no lo conozco bien, ¿no? Pero sé que se publicó en los tiempos modernos, que era como de la corriente antipsiquiátrica, de un registro, una grabación de una terapia El donde el hombre del grabador. analizado, sí, no responde, ¿no? Es contestatario frente al terapeuta respecto a su interpretación, ¿no? Y un poco, y Sartre lo adoró porque era una forma de ver que también hay un sistema de poder en un contexto de Ujú. terapia y de análisis. Y había gente, no me acuerdo si era Pontalí, que no estaba tan de acuerdo, pero bueno, ese sería como un ejemplo de lo que decís vos, ¿no? Eso de, bueno, ahí responder, no, Sí. no un modelo paternalista de análisis, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que esto es lo importante, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho que está ya en el ser y la nada, es que no puedo aplicar una terapia cerrada a todos mis pacientes, ni siquiera al mismo en otro momento, ¿no? Este método más chiquito, ¿no? Porque el método más grande, progresivo, regresivo, pero esta manera de hacer terapia tiene que ser reinventada todo el tiempo. Entonces ahí está la componente tan hermenéutica en esto, hablando que estamos de centro de hermenéutica, de poder en verdad checar, ¿no? O sea, cuál es el entendimiento que tienes tú de lo que estoy viendo yo, ¿no? Y cómo esto te sienta, cómo lo recibes, es muy importante, ¿no? Porque bien o mal, tenemos que, o sea, no podemos estar ahí totalizando, y esa es una crítica que él tiene al marxismo también, ¿no? De un momento de analizar a Dios a priori y, bueno, llego yo a un momento totalizador y digo yo lo que yo creo, y tampoco es así, ¿no? Voy a leer lo de Leo. Sí, tú y Sartre me han convertido en una estatua, ahora soy otro, es menester que otro tenga algo que decir, pues sí, pero ahí está, o sea, Sartre tenía lo que son los documentos, ¿no? Y él analizó a partir de los documentos. Yo tengo el paciente, ¿no? Y lo que él me trae, ¿no? Y quizás algo que me diga uno u otro, ¿no? De él, pero tengo que trabajar con lo que me trae él, ¿no? Entonces, o sea, por eso no creo que él pensó exactamente así, esto va a ser una psicología, pero sí apuntaba hacia, ¿no? Este, y una elección no necesariamente es mejor que otra, porque, bueno, el para sí es el ser del valor, ¿no? Y lo que es valoroso para uno no es lo mismo para el otro. Entonces, creo que también podemos defendernos de lo, o sea, ¿quién soy yo para decir que sería mejor para un paciente actuar de una forma u otra? ¿No? Cuando yo misma estoy aprendiendo a vivir y yo misma me caigo y yo misma hago cositas que no debería, ¿no? Entonces, esta idea de validar resultados, o sea, lo científico, ¿no? Yo creo que también va desde Husserl lo de decir no, es que no, estamos de ciencias humanas. No sé si te respondí, te compliqué, si te respondí, te compliqué o dejo para el futuro. Esa discusión la tenemos para rato. Gracias, Ala. Bien, ¿Hay una otra pregunta, no? o Leonardo, que recién me escribió, pues, que le gusta mucho, me escribió de manera particular al WhatsApp, que justo no puede
intervenir verbalmente porque no está trabajando. Ajá. Pero está muy inmiscuido en lo que estás diciendo, muy interesado. Por eso, y hace un agregado que dice, Jeanette le dice a Cousteau, tú y Sartre me han convertido en una estatua, ahora soy otro y es menester que otro tenga algo que decir. Bien, José Silvestre vuelve a preguntar, recuperando un poco lo que decía Thais. ¿Perdería efectividad el psicoanálisis existencial si se aplica a sujetos vivos? ¿O tendríamos que limitarlo a totalidades cerradas para comprender los efectos de la historia? Bueno, yo creo que ya pasé por ahí un poquito, gracias Maxi. Eh, ya pasé un poquito mi hipótesis para contestarte, pero voy. Yo creo que no pierde la efectividad, pero siempre tenemos que tener en cuenta, tanto yo como analista, no me gusta ponerme analista, pero bueno, como al paciente, tampoco me gusta la palabra paciente, pero es la que usamos, que él no está cerrado. No, o sea, no es como, y bueno, Jenny tampoco, ¿no? Estaba, por eso se enojó, pero que no se trata de una vivencia que está totalizada, ¿no? De alguien que ya esté muerto. O sea, es alguien que puede hacer algo distinto de lo que traemos en terapia, que puede resignificar, la palabra resignificar me acuerda con cognitivo-conductual, pero bueno, resignificar en la idea general, ya no en conductual, pero que esta persona vea hechos que le han marcado en una luz distinta y pueda así decidir de una forma distinta y cambiar su historia, ¿no? No soy de las que apuntan que la conversión total, la conversión radical que llaman en Saint-Genet, sea posible para todos, ¿no? Es mucho más cómodo no hacerlo. Así de simple, así de simple. Hay pacientes que llega a un punto y dicen, ya no quiero problematizar. O sea, ya, me vuelve más loco problematizar mi vida que vivir, ¿sabes? Pero ahí está, es una elección tampoco estoy yo ahí para, a ver, pensemos esto, reflejemos esto, ¿no? O sea, pero yo creo que sí es de gran valía el poder analizar nuestra vida con un espejo, ¿no? Que el psicoanalista existencial o el terapeuta fenomenológico existencial trabaja como un espejo del otro, ¿no? Con alguien que puedas objetivamente analizar lo que está trayendo el paciente y de ahí traer a la reflexión lo que hacemos en la clínica. Y bueno, esto le enseño a mis alumnos, ojalá esté enseñando bien, es poder hacer el cambio de lo que es la reflexión, como te explicaba antes, José, de lo pre-reflexivo, de lo espontáneo, de lo reflectivo, traer para la reflexión, ¿no? Traer para que pensemos y nos posicionemos adelante las cosas que nos pasan, ¿no? Porque cuando estamos viviendo simplemente estamos reaccionando a la vida y no necesariamente pensando sobre ella, ¿no? Entonces el poder pensar ya es bastante positivo para un cambio, ¿no? Y si el paciente no quiere cambio, bueno, no puedo hacer yo nada, ¿no? Y tampoco puedo, volviendo a la última pregunta de Alan, tampoco puedo decir que esta lección es mejor que otra, ¿no? O sea, la persona que elige no cambiar y estar en la misma, bueno, es su vida, ¿no? No sé si contesté, pero ahí estuvo mi intento de respuesta. Ay, gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Jacqueline. Sí, hola Thais. Y a todos. Eh, me parece que es súper interesante ahorita. Yo cada vez confirmo más la hipótesis de que quién sabe qué psicoanálisis leyó. No, sí, es de verdad, de verdad. Voy a Sí, lo tomarme sé. y un poco remitiéndolo también a lo que estaba comentando Alan en relación con esta cosa muy popperiana, ¿no? De la bueno, la falibilidad, pues, de falibilidad de una teoría, etcétera, que además me parece que responde, o sea, que habría que cuestionarnos a qué modelos está respondiendo, o sea, a qué tipo de forma de ciencia o desde qué hipótesis está partiendo, ¿no? ¿Por qué esa manera y esa búsqueda de la verdad? Además de que me parece que justo en el siglo XX pues se va resquebrajando todo esto, ¿no?
Y voy a leer esto, que me parece que puede hacer mucho sentido en relación con el psicoanálisis existencial. Dice, en primer término, se puede decir que la búsqueda de una vía, de una verdad, no está ausente de nuestra experiencia. Pues, ¿qué buscamos en el análisis sino una verdad liberadora? Pero atención, cabe no fiarse en las palabras y en las etiquetas. Esa verdad que buscamos en una experiencia concreta no es la ley no es la de una ley superior. Y de alguna forma a mí esto, bueno, un poco continúo nada más por terminar esta cita, que es una oración más. Si la verdad que buscamos es una verdad liberadora, es una libertad que vamos a buscar en un punto de ocultamiento de nuestro sujeto, es una verdad particular, es lo que va a decir él aquí, ¿no? Y me parece muy interesante justamente cómo se está jugando el tema. Claro, o sea, ¿cuál es la verdad y hacia dónde va a dirigirse, pensando en que fuera un método con miras terapéuticas o clínico más bien, qué sucedería ahí, ¿no? O sea, hacia qué supuesta verdad se estaría dirigiendo este método, que tendría que ver con cuál es la dirección de la cura. Y bueno, a mí me parece que es muy interesante justamente ese texto de Lacan en el cual que tiene ese título justamente de la dirección de la cura. Y me parece siempre que ha sido, o sea, cada vez que lo voy leyendo más y que voy releyendo ciertas cosas de Sartre, me parece muy interesante en relación con eh, eh, cómo parece que Sartre tiene un diálogo sin decirlo y Lacan también tiene un diálogo sin decirlo con él, a pesar de haber salido de eso, pobre hombre, pobre de los dos. ¿Por qué no sabemos, no? ¿No? ¿Por qué no tenemos acceso a estos apuntes? Entonces, creo que, o sea, como que son planteamientos muy interesantes. Me parece que son, o sea, que son como estos planteamientos muy interesantes en relación con cómo se va desarrollando el psicoanálisis existencial. Y a mí siempre me ha llamado la atención de por qué Sartre escoge específicamente nombrar a su método psicoanálisis existencial. No es palabra inventada existencial, es psicoanálisis existencial, ¿no? Y la manera en la que él lo recupera de una forma fatal. O sea, hay una parte, estaba leyéndolo apenas ayer, justamente en el Ser y la Nada, donde dice que el psicoanálisis existencial, al igual que el psicoanálisis freudiano o empírico, pues algo que que comparten ambos métodos es la búsqueda de, como dice, de materiales objetivos. Y está. Pues su psicoanálisis existencial puede hacerlo, pero el psicoanálisis freudiano no se rige con eso. Y creo que justamente ahí entra esta dificultad, ¿no? De poder pensar un poco en relación con la pregunta que establecía Alan, de poder pensar la aplicación, por ejemplo, de un psicoanálisis, si se tendría, cuál es el objetivo realmente del psicoanálisis existencial. Yo creo que definitivamente tendría que ser, como lo renombrará un poquito más adelante, como el estudio del individuo, ¿no? Pero se está hablando de individuos muy concretos y algo que tú señalabas y que me parece fundamental, muertos, la mayoría. Por eso Janet no le gustó mucho, pero vamos, Se quejó. de pronto parece hasta contradictorio con lo que Sartre ha estado estableciendo a lo largo del Ser y la Nada y en obras anteriores, porque finalmente el análisis que está haciendo es desde un ser para otro, no de un ser para sí. Entonces, me parece que, o sea, digo un poquito más como no tanto como pregunta, sino como para dar pauta al diálogo. A mí me parece que es muy interesante cómo de pronto Sartre, o al menos esa es mi impresión, no sé tú cuál tendrás, y los demás y las demás también, como que, claro, está en ciernes, ¿no? Es un método que apenas está él postulando, está en el marco del Ser y la Nada, tuvo que escribir como 700 páginas antes para poder llegar a esta parte del psicoanálisis existencial, pero sí como que de pronto se le chispan. O sea, para mí, hasta cierto punto comete, por decirlo así, casi como el mismo error que comete Freud, y esto tiene que ver con la pregunta que te planteaba Maxi de por qué a Sartre no lo consideran dentro de por ejemplo, dentro de un grupo como el que podría ser de la teoría crítica, ¿no? De la escuela crítica, pues, de Frankfurt. Y es que Sartre, igual que Freud, hacen algo que en principio están criticando, que es hacer análisis sobre muertos. Y todos los análisis sobre muertos que hace Freud también tienen sus pormenores, ¿no? Entonces, bueno, un poco era eso como
más que para preguntar o interpelar directamente, sino como para dialogar contigo y alguno contradictorio con su propia teoría. Sí, yo te agradezco y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no soy una lectora de psicoanálisis como tú, ¿no? Para quien no conoce, Jacqueline es psicoanalista de nombre, pero estudia Sartre, así que nos la salvamos. Pero yo creo que hay que tener siempre en el horizonte lo que yo ya había comentado antes, de que Sartre agarra lo que le gusta y lo que le gusta a la gente y le pega a la gente por donde él lee, ¿no? Y de ahí le da bizcochitos a la gente por lo que le gusta. Es que Sartre no leyó a Freud, o sea, no todo Freud, ¿no? Se quedó en la primera, la primera tópica, ¿no? O sea, tampoco desarrolló tanto más. Pero tampoco creo yo que fuera su interés, ¿no? O sea, de en verdad, de adentrarse en la obra de Freud, aunque hizo todo el guión de la película, ¿no? Sobre Freud. No creo que sea mucho su interés adentrarse en los pormenores del psicoanálisis. Cuanto a Lacan, ellos son, o sea, en verdad, hay cosas que son muy, muy, muy cercanas, ¿no? Y que uno se alimenta del otro y eran contemporáneos, ¿no? Me encantaría tener los apuntes de terapia sartreana, de Sartre, ¿no? No fue. Habría que publicarlos. O sea, fue una entrevista, yo creo que no. Y si le hizo, No, es que pero creo que no habrá durado mucho. sí, ¿no? Pero ¿dónde están nuestros apuntes, Lacan, por favor? Que no apuntamos. Perdón, yo sí tengo aquí todo el prontuario de mis pacientes, ¿no? Por si me viene el consejo. Pero bueno, este, yo creo que en verdad, escogió psicoanálisis existencial como un nombre provisorio, ¿no? Y, o sea, tampoco se puso a pensar mucho, o sea, no, que voy, era lo bueno, ¿qué había de terapia? Terapia, con nombre terapia en su época, era psicoanálisis. Entonces yo quiero hacer psicoanálisis. Mira, con hay material, con unas. Mira, yo apunto durante la sección. Por eso me gusta la terapia online, porque tengo el Word abierto. Pero bueno, es mucho mejor que hacerlo en la mano. Pero bueno, yo creo que simplemente arbitrariamente dijo, bueno, no hay otro nombre, lo que se hace de terapia, de psicoterapia es psicoanálisis, pero mi psicoanálisis no es freudiano, es sartreano. Y de ahí creyó, yo en verdad no creo que él haya pensado así, yo creo que nosotros buscamos más problemas por detrás a veces. Esta palabra, o sea, no fue lo que le vino. Por esto, y esto lo defendí con François Nudeman ahora en el evento, ¿no? Que él me agarró justo ahí, que no sé qué, el psicoanálisis, ¿por qué se llama psicoanálisis? Y yo, simplemente porque era lo que había. Si hubiera, no sé, logoterapia existencial, en la época fui tan infeliz con este comentario, pero bueno, si lo que hubiera en esta época fuera logoterapia, en vez de psicoanálisis freudiano, sería logoterapia existencial ahora. Bueno, Víctor Frankl dice que era existencialista, pero bueno, tengo ahí mis dudas. Pero ahí está, yo creo que problematizamos mucho más este nombre, pero que sí, y ahí está también el trabajo lo que yo admiro mucho en tu trabajo, es el poder hacer este puente, no entender como tú entiendes y yo no, dejé psicoanálisis en la universidad, del psicoanálisis tanto freudiano como lacaniano, y de ahí pensar, ¿no? También qué puntos intervienen, qué puntos nada que ver, dónde Sartre ignoró por completo la teoría, no, dónde no, dónde, o sea, yo creo que es algo que tenemos que construir, ¿no? Pero ahí está, mi práctica como psicoterapeuta es que nosotros nos dividimos en sectas, y esto queda grabado y después van a venir a jalar mi piel a madrugada, pero bueno, nosotros nos dividimos en sectas,
pero al paciente la escucha es lo que en verdad es terapéutico. Cómo recibimos, cómo escuchamos, cómo los hacemos reflexionar. Entonces a veces estamos entre nosotros diciendo, no, porque lo cognitivo, ya voy yo a hablar de cognitivo conductual. El cognitivo conductual funciona, el psicoanálisis existencial funciona, todo funciona. O sea, había tengo que recuperar este artículo. Hay un artículo que salió en una revista llamada Psychology, una revista brasileña hace muchísimos años, que es un estudio, ¿no? De la efectividad de las líneas de psicoterapia y llegó a la conclusión que lo que cura es el habla, y esto es freudiano, ¿no? O sea, la idea de que ahí nació, por ahí, ¿no? De que hay que escuchar al otro. Y a mí, sé que no te gusta Byung-Chul Han, a mí sí, pero hay una cosa que Byung-Chul Han la hizo bien fea, que dice, en el futuro hay que haber una profesión que se dedique a escuchar al otro. Y yo, hey, pero ya existe esa profesión, por favor, ¿no conoces la psicoterapia? Sí. Bueno, sí, sí entiendo por qué no te gusta. Es más, yo ya me peleé con él en el artículo que va a estar publicado, el capítulo del libro que va a estar publicado. No, en breve, ¿no, Alan? Alan se escondió. Pero yo empiezo con Byung-Chul Han dijo que ya pasó la época, que ya pasó la época de la pandemia, ¿no? De las pandemias, no sé qué. Y oh, COVID. Pero ahí está, o sea, yo creo que lo que es efectivo, que es válido de la terapia es el escuchar al otro, el recibir el otro, el poder sostener y conservar un espacio seguro para este otro reflexionar sobre sus cosas, sea lo que sea, ¿no? Y el poder estar ahí y recibirlo, ¿no? Y eso es lo que yo enseño a mis pacientes, a mis alumnos, ¿no? O sea, a mí me encantan los que son dichos de esquizofrénicos. O sea, muchos años de mi vida me dediqué en el hospital psiquiátrico. O sea, imagínate si yo me asusto o en mi cara dejo ver que me asusto por lo que me dice un paciente psiquiátrico. O sea, estoy en verdad destruyéndolo como lo hizo la psiquiatría por tanto tiempo. No, o sea, no lo escuches, delirio. No, es justo porque es delirio que lo quiero escuchar. Por favor, dime, ¿de qué te pasa? Dime, ¿qué piensas? ¿No? Entonces, o sea, ahí creo que es lo valioso de tratar de traer toda la postura de la fenomenología existencial y bueno, aquí incluyo Heidegger, Husserl y Sartre, ¿no? Para la terapia, para estar en este punto de apogeo, este punto de aceptación y no rogeriana, pero no de escucha y tal. Digo yo, puede que yo esté mal, puede que no. Ya hablé mucho. Bien, ¿alguna pregunta más? Dale. Hizo un comentario José Silvestre. Lacan fue el que le dijo que las langostas eran su miedo a estar solo. Está en su entrevista con Gerasi, editado por Sexto Piso. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Que lo de la langosta es buenísimo. Si te querés explayar sobre eso, yo no conozco la anécdota. No, cuando usó anfetaminas no. ¿Qué fue lo que usó? Fue anfetaminas, no, era algo más, mezcalina. Con la gente, Era la época de la mezcalina. sí, o sea que fue con su amigo que era terapeuta y que le administró mezcalina y se le quedó una alucinación de las langostas que corrían detrás de él por toda su vida, ¿no? Y nunca más pudo comer crustáceos. O sea, pero tampoco sé si yo podría arriesgarme a decir, ay, no, pero este es miedo a estar solo. No, era la plan, sí, es su amiguito. Su amiguito de los psicodélicos, el amiguito. Pero bueno, o sea, ahí escribió la imaginación en lo imaginario. Buena experiencia.
No, Es como si no hay más preguntas, dejamos a Thais y nos despedimos, pues, no sin antes o si quieres hacer algún comentario, Thais, alguien si quiere hacer. Yo quiero agradecer Está bien. tu participación en esta conferencia, tu predisposición, tu tiempo y todo tu trabajo. Cuídense, chicos, y ya nos vemos en la próxima.